materia, que es una materia bastante parecida a Química 5, a Química Orgánica 2, si ustedes se acuerdan. Y bueno, hemos dejado todos los materiales, unidad por unidad, no van a tener problemas salvo ponerse a leer un poquito. Bueno, en la clase de hoy, la última, vuelvo a la unidad 7, que era inhibidores enzimáticos. Vamos a hablar de teorías para el tratamiento de las enfermedades cancerosas. Por lo tanto, en la farmacia no vas a conocer mucho de estas drogas, no las vas a usar mucho de estas drogas, salvo que te bajes en una obra social o a nivel hospitalario, y aún en los hospitales, en los servicios que tengan que ver con el tratamiento de las enfermedades oncológicas. ¿Sí? Bueno, básicamente vamos a encontrar una serie de drogas que van a estar clasificadas por su estructura, por su mecanismo de acción. Estas drogas básicamente lo que van a hacer es lesionar la estructura del ADN, van a interferir con la replicación y transcripción del ADN, van a inhibir la síntesis del ADN y del ARN. Y te explico por qué. Porque cuando nosotros hablamos de las causas, los mecanismos por lo cual crece un tejido neoplásico, estamos hablando de un tejido cuyas células mutaron y empiezan a crecer a una velocidad muy alta. Bueno, básicamente todo aquello que podamos hacer para dañar los procesos replicativos, los procesos de transcripción del ADN y el ARN, van a tener efectos neoplásicos, van a tener efectos citostáticos, ¿sí? Básicamente una célula cancerosa es una célula que tiene un ciclo celular completo, es decir, que nace, crece, se reproduce y después va a morir. Pero el problema es que se reproduce porque los tejidos en realidad están compuestos por células que no se reproducen, sino que se diferencian. Te quiero recordar algo que probablemente hayas estudiado en biología o en histología, la piel. ¿Te acordás la piel? La piel es un epitelio plano muy estratificado, queratinizado, que va a tener una lámina propia, ¿sí? En la lámina propia íbamos a tener un epitelio que tenía la capacidad de replicarse, se replicaba el epitelio. Una de las células hijas se convertía después en queratinocito, ¿te acordás? Y constituía entonces las capas de la piel. La otra célula se mantenía con la capacidad de replicarse. Bueno, básicamente esto ocurre en todos los tejidos. Una de las células tiene la capacidad de replicarse y la otra célula hija siempre va a ir a la diferenciación, y con la diferenciación y especialización de la célula se pierde la capacidad de duplicarse. ¿Qué ocurre en la enfermedad cancerosa? La célula madre muta y no va a madurar completamente, pero va a conservar la capacidad de replicarse. Entonces vamos a tener que el tejido canceroso es un tejido en continuo crecimiento, ¿sí? Bueno, eso hace que drogas que pueden paralizar el ciclo celular, ¿sí? También van a ser drogas citostáticas. Y finalmente vamos a tener que en esta paralización del ciclo celular, también vamos a tener drogas que tienen la capacidad de bloquear vías metabólicas esenciales. Estas vías metabólicas esenciales quizás no se perciban en tejidos con un crecimiento lento, pero sí van a ser muy importantes en el crecimiento de una masa de células que está en continua replicación. ¿Sí? Bueno, acá te muestro algo que probablemente hayas estudiado en biología. Es el ciclo celular, es el ciclo celular. Bueno, el ciclo celular, esperen que voy a buscar un para poder sacar la flecha.
Bueno, voy a abrir la parte de apuntar. Bueno, vos te acordás, acuérdense que básicamente comenzábamos con una célula en reposo, ¿sí? Esa célula en reposo nosotros le dábamos a este paso, le denominábamos G1. Normalmente en una célula G1 vamos a encontrar que es la etapa del ciclo celular donde la célula pierde la capacidad de replicarse y ahí pasa al estadio G0. Mira, te doy algunos ejemplos. Las neuronas. Las neuronas no se replican desde que vos tenés alrededor de un mes de haber sido concebido, 2 meses, 3 meses, y cesa la replicación de neuronas. O las células cuando se diferencian en un epitelio, algunas células pasan al estadio G0. Te doy un ejemplo, los eritrocitos serían células en estadio G0. Una célula en estadio G0 es aquella célula que va a la especialización y en el momento que se especializa para una tarea en particular, pierde la capacidad de replicarse. Por eso también parte del periodo G1, que en una célula de actividad replicatoria puede durar 2 horas, o en el caso de la G0 durar hasta el infinito, porque la célula ya pierde la capacidad de replicarse. Bueno, en el caso de que la célula esté en estadio G1, va a pasar cierto tiempo, ¿sí? En donde en el estadio G1 va a comenzar a producirse acumulación de moléculas energéticas, acumulación de precursores químicos, y después pasa un periodo S que se llama periodo sintético. El periodo sintético dura entre 2 y 6 horas, en el caso de que la célula normalmente se replique. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente la duplicación del ADN y también algunas transcripciones de proteínas importantes para la duplicación de la célula. Posteriormente pasamos al periodo G2. En el periodo G2 se van a ir organizando las partes duplicadas dentro de la célula en replicación. Te recuerdo, por ejemplo, los cromosomas van a comenzar a interactuar con las histonas para estabilizar el nuevo cromosoma, que existen cromosomas dobles y estos se han replicado, ¿sí? Y finalmente comienza el periodo mitótico, que va a durar entre media hora y 2 horas. ¿Ya te acordás lo que ocurría en el periodo mitótico? Aparecían los usos mitóticos con la construcción de un esqueleto formado por microtúbulos que se llamaban usos mitóticos, y de los cuales se unían los cromosomas y iban a migrar cada uno hacia la nueva célula. Finalmente, la membrana plasmática culminaba separando las dos células hijas. Bien, esto en una célula normal que se duplique. En este mismo cuadro, si contás la parte blanca, son etapas que vos ya las estudiaste en biología. Ahora te tengo que explicar las etapas que tienen flechas amarillas o flechas de colores, ¿sí? Bueno, en estas flechas vamos a tener las familias de los anticancerosos. Sí, porque algunos antineoplásicos van a actuar en algunas fases del ciclo y otros van a actuar durante todo el ciclo. Y fíjate que esto es importante porque vas a aprender el mecanismo de acción en función, vas a ver que va a, de alguna manera, ser razonable el mecanismo de acción de cada familia con el hecho de funcionar o tener actividad durante alguna fase del ciclo celular. Bueno, mirad, por ejemplo,
La primera, una familia importante, se llaman agentes alquilantes. Los actinoplásmicos, agentes alquilantes, como vos ves, actúan a lo largo de todo el ciclo celular, ¿sí? En todas las fases del ciclo celular. Bueno, los agentes alquilantes son muy importantes y ya los vamos a conocer. Después vamos a tener una serie de antibióticos. ¿Por qué antibióticos? Bajo aquella vieja denominación que yo te decía que llamábamos antibióticos, aquellas sustancias producidas por bacterias. Bueno, acá vamos a tener una familia de drogas que se llaman antibióticos antineoplásicos. ¿Sí? Antibióticos antineoplásicos. ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a hacer una serie de estructuras que van a tener la capacidad de unirse a las topoisomerasas de la célula en desarrollo. ¿Te acordás cuáles eran las topoisomerasas? Aquellas células que replicaban, aquellas enzimas que replicaban el ADN. Bueno, al inhibirse estas enzimas que actúan en la replicación del ADN, vamos a estar trabajando el ciclo celular. Fíjate que existe una tercera familia escrita, dibujada en flechas color rosado, que le ponemos la denominación de antimetabolitos. Sí, te cuento que son falsos nucleótidos y nucleósidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si se meten estos nucleótidos y nucleósidos falsos, pueden romper o alterar la cadena de ADN y también inhibir algunas enzimas. Entonces también vamos a tener antineoplásicos a este nivel. Y finalmente, mira, nos queda en la fase mitótica. En la fase mitótica ocurría todos esos procesos de pendientes del citoesqueleto. ¿Te acordás que yo te dije que, por ejemplo, generaban los usos mitóticos a través de la interacción entre los cromosomas con los usos mitóticos y vamos a tener la migración de cromosomas? Bien, ok. Yo puedo interferir estos procesos dependientes de la tubulina con una serie de drogas vegetales. Por ejemplo, los alcaloides de la vinca, ¿sí? Los alcaloides de la vinca, que son unos alcaloides, unas estructuras naturales. Y después los taxoides, que son drogas también derivados de un árbol, la teca, ¿sí? La teca americana. Bueno, imagínate qué interesante. Acá sí estamos empezando a hablar de drogas derivadas de vegetales, cosa que a nosotros no nos gusta, pero bueno, existen pocas drogas y es necesario buscar continuamente nuevas drogas para el tratamiento del cáncer, ¿sí? Bueno, fíjate, acá básicamente lo que nosotros tenemos es lo que vos estudiaste en bioquímica. Perdón, en biología. ¿Qué le ocurre al ADN? El ADN durante el ciclo celular va a replicarse, a duplicarse. Entonces vamos a tener síntesis de ADN. ¿Sí? Vamos a tener síntesis de ADN, lo que sería la replicación de ADN. Bueno, los antimetabolitos van a atacar a nivel de la síntesis de ADN. Fácil, van a ser falsos metabolitos que van a generar cadenas rotas, cadenas de ADN rotas o con falla, más allá de lo que pueda subsanar o reparar la topoisomerasa de restricción, que era aquella enzima que venía de alguna manera chequeando y arreglando la secuencia. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Por otra parte, podría yo dañar la estructura del ADN y eso lo voy a dañar con los agentes alquilantes. Drogas de muchísimo uso, de muchísimo uso. Y finalmente, puedo bloquear la transcripción de ADN, es decir, cuando el ADN se transcribe a ARN, o bien puedo también bloquear la duplicación del ADN a través de una serie de este,
agentes intercaladores que te cuento cuáles eran. Eran básicamente los antibióticos antineoplásicos. Finalmente puedo anular la mitosis, alterar la mitosis. ¿Con qué voy a alterar la mitosis? Con aquellas drogas que actuaban en la fase mitótica. Te digo cómo se llaman en general. Se llaman spin poison o vendría a ser eh, agentes que actúan en la fase final, en la separación mitótica. ¿Sí? Acá habíamos dos, los alcaloides de la vinca y los taxoides. Ya los vamos a conocer, ¿sí? Bueno. Además, el tratamiento del cáncer es bastante complicado, es bastante complicado, porque ahora deberíamos hablar un poco de teoría del cáncer. Bueno, el cáncer se caracteriza como una mutación. En esta mutación, una serie de células han sido clonadas, mejor dicho, esta mutación genera un cambio en una célula o un grupo de células. Pero esta célula comienza a replicarse. Al replicarse empieza el crecimiento de este tejido anormal que sería el tejido neoplásico. Solamente la mutación de la célula no crea el clon o el cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo estamos mutando. Todo el tiempo cuando nuestras células se reproducen tienen mutaciones, pero hay un mecanismo específico dentro de la célula que se llama gen de la apoptosis y hace que cuando una célula presenta una mutación, la célula se destruye o va a la apoptosis, ¿sí? Vos tenés el intestino. El intestino es el epitelio que más se replica durante la vida normal. Y en muchos casos hay células eh, que han mutado. Lo que pasa es que al mutarse se activa un gen de la apoptosis y la célula muere. ¿Cómo que muere? Para que una célula mutada se convierta en cancerosa, tiene que expandirse, replicarse y expandirse, ¿sí? Y hay muchos mecanismos intermedios que van a generar la expansión de estos clones mutados. Uno de los mecanismos, uno de los mecanismos puede ser, por ejemplo, la alteración de algunas vías de quinasas y de enzimas intracelulares que van a amplificar el crecimiento del tejido. Esto ocurre sobre todo en algunas leucemias con lo que se denomina cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es un cromosoma anormal, alterado, que va a generar la expresión de una vía enzimática de fosforilaciones que van a mantener duplicándose el ciclo celular de estos leucoblastos. Bueno, el cromosoma Filadelfia es un mecanismo que se ha encontrado en las leucemias para justificar o para explicar el comportamiento anormal de esta estirpe de células que han clonado. Pero, por ejemplo, tenemos que han clonado, que se han mutado, a eso me quiero referir. Después vamos a tener el cáncer de mama en el otro extremo de este gráfico, ¿sí? En el otro extremo de este gráfico vamos a tener que el cáncer de mama pertenece sobre todo a la estirpe ductal. Y esta estirpe ductal, estas células que han mutado, pueden ser muy sensibles a dos cosas, a receptores de estrógeno, es decir, concentraciones altas de estrógeno hacen que la célula se replique. Y otra cosa puede ser que sea muy sensible y que exprese gran cantidad de receptores a un factor de crecimiento epidérmico. El factor de crecimiento epidérmico son como mensajeros entre células tisulares
que van a generar la amplificación en el crecimiento. Bueno, y vamos a tener drogas que bloquean estos receptores, por ejemplo, el trastuzumab. En general van a ser antígenos monoclonales y hay antígenos monoclonales, ¿sí? Bueno, pero esta es una serie de productos farmacéuticos que han comenzado a aparecer en los últimos 15, en los últimos 20 años, cuanto más. Entonces vamos a tener un tratamiento antineoplásico con múltiples recursos de tratamientos. En primer lugar, drogas tradicionales como las que vamos a estudiar y también anticuerpos monoclonales. Bueno, los anticuerpos monoclonales no los vamos a tratar en nuestra materia porque es parte de la ingeniería genética. Sí vamos a hablar de las drogas y sí vamos a hablar de la lógica con la cual se preparan o se programan el uso de drogas en el tratamiento del cáncer. Bueno, el cáncer tiene alguna característica, tiene una característica particular y es de volverse resistente a los tratamientos con drogas. Sí, generan resistencia. Bueno, hay muchos tipos de resistencia. Hay algunos mecanismos que nosotros deberíamos conocer. En primer lugar, vamos a encontrar que los antineoplásicos deben actuar en el citoplasma, dentro de la célula. Entonces, deben pasar a través de la membrana plasmática y ser transportados hacia adentro de la célula. Bueno, este es un primer mecanismo que puede alterar la propia célula para volverse resistente. El segundo mecanismo es que las células cancerosas generan mecanismos de transporte. A través de este mecanismo de transporte pueden hacer salir hacia afuera las moléculas del citostático de la droga que entró para el tratamiento antineoplásico. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener mecanismos de entrada que pueden bloquearse y mecanismos de salida o de expulsión de drogas que pueden activarse. Y finalmente también en el caso de drogas que tienen que ver con las enzimas, puede ser que las enzimas muten y pierdan sensibilidad del uso de los antineoplásicos. Esto ocurre ¿por qué? Porque vos vas a tener que en un tejido neoplásico tenés una gran cantidad de células en replicación. Estas células pueden ser un clon inestable e ir mutando continuamente. Entonces, imagínate que vos tenés 98 tipos de una célula que es sensible a un medicamento oncológico. Te quedaron 2 células. Bueno, vos haces el tratamiento oncológico, mueren las 98 células y las únicas que van a seguir proliferando son las 2 células que eran resistentes. Por lo tanto, va a haber también una selección natural frente al uso de los antineoplásicos, ¿sí? Bueno, ¿cómo se minimiza eso? Bueno, eso se minimiza por algo que vas a ver, un antineoplásico nunca se usa solo. Siempre se usa combinado como mínimo con otros 2 antineoplásicos más. ¿Por qué? Porque es muy raro que puedas tener un clon de células neoplásicas que sea simultáneamente resistente a 3 tratamientos antineoplásicos. ¿Se entiende? Hola, hola, hola. Sí, profe. Bueno, seguimos adelante. Yo te dije que las drogas antineoplásicas afectaban el ciclo celular. Perfecto. Afectan el ciclo celular de los tumores y de las células en crecimiento neoplásicas.
Pero como actúan sobre el ciclo celular, seguramente también van a actuar sobre las células que se replican activamente. Los tejidos que tienen mayor velocidad de replicación. Y ahí es donde vamos a tener básicamente los efectos adversos de la quimioterapia. Primero, ¿por qué crece el pelo? La matriz capilar. Bueno, entonces un efecto del medicamento antineoplásico de la quimioterapia va a ser alopecia, ¿sí? Otro grupo de células que se replican normalmente en forma rápida son las de las mucosas. Por lo tanto, vamos a tener inflamación a nivel de las mucosas. Esto mismo ocurre para todos los epitelios digestivos. Podéis tener diarrea, podéis tener vómitos y náuseas, ¿sí? Por otro lado, otras células que se replican continuamente son las de la médula ósea. Por lo tanto, podéis llegar a tener mielosupresión. Mielosupresión. ¿Qué quiere decir? Menor cantidad de células medulares, con lo cual vamos a tener menor cantidad de leucocitos y de linfocitos. ¿Sí? Y después vamos a tener algunas drogas que van a tener toxicidades especiales. Cardiotoxicidad, por ejemplo, tiene una droga que se llama doxorubicina. ¿Sí? Doxorubicina. Vómitos y náuseas, vas a tener una droga que se llama cisplatino como la principal. Y bueno, y finalmente vas a tener algunas drogas que pueden producir mialgia y neuropatía, pero bueno, estas son bastantes menos frecuentes estos efectos adversos. ¿Por qué? Porque parte de la quimio es tratar de elegir combinaciones y dosis que tengan pocos efectos adversos. Bueno, vamos ahora a los antimetabolitos. Esta vía metabólica vos ya la conociste. Déjame que te muestre acá estas dos drogas, el metotrexato y la aminopterina. Bueno, primer concepto, el metotrexato es un análogo alterado del ácido fólico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Sí, lo mismo que estudiamos cuando estudiábamos nosotros los quimioterápicos, los antibióticos. Bueno, acá el metotrexato va a ser incorporado al ciclo celular como un falso cofactor. ¿Te acordás que decíamos que las células eucariotas incorporaban el ácido fólico como una vitamina? Bueno, ahora vamos a darle una estructura muy similar, pero que no funciona, no es capaz de llevar los grupos metilo al complejo enzimático timidin sintetasa. ¿Te acordás que habíamos visto la timidin sintetasa? Por lo tanto, lo que vamos a tener es una disminución de los nucleótidos de timina, con lo cual nosotros vamos a tener alterada esta familia de nucleótidos, ¿sí? Bueno, el metotrexato en altas dosis se utiliza como antineoplásico y en bajas dosis se utiliza como inmunomodulador, como inmunodepresor. ¿Sabes quién usa mucho el metotrexato? Se utiliza muchísimo en artritis reumatoidea, a dosis más bajas que a las dosis antineoplásicas. Bueno, la droga que tenemos arriba es el metotrexato y la droga que tenemos abajo se llama aminopterina, ¿sí? Bueno, te cuento cuál es el mecanismo de estas dos drogas. Bloquean la vía del ácido fólico en las células cancerosas, con lo cual disminuye la concentración de timina y se altera la duplicación del ADN.
El metotrexato es la droga más importante y la aminopterina se utiliza en algunas leucemias, en algunas leucemias. Quiero que vayas al seminario donde nosotros hablábamos de antibacterianos y ahí tenías el ácido fólico. Y te acordás que habíamos dicho que la parte con el cual el ácido fólico transportaba el metilo era en esa estructura que era el 5,10-endometilén-TT-hidrofolato. Bueno, el metotrexato no puede formar ese 5,10-endometilén, por lo tanto, no se produce la timina, no se produce la timina en estas células. ¿Sí? Mira, acá tenés básicamente un esquema. Mira, para ir duplicando el ADN vos necesitas básicamente nucleótidos. ¿Sí? El metotrexato va a bloquear el ciclo del ácido fólico, con lo cual vamos a disminuir la cantidad de purinas, Y después vamos a tener también otra serie de antimetabolitos como la 6-mercaptopurina, el 5-fluoruracilo y la citarabina, que van a ser falsos nucleótidos, ¿sí? Bueno, el interferir con estas escaladas de reacciones hace que al aumentar la dosis aumente también el efecto antineoplásico. La acción del metotrexato se debe a la intensa fijación del fármaco con la enzima, pero esta es una fijación reversible, de manera que se necesita una existencia abundante de moléculas del fármaco para inhibir la timidilato-sintetasa, ¿sí? También vamos a tener análogos de las bases pirimidínicas, como por ejemplo el 5-fluoruracilo, que hoy sigue siendo la droga más importante en el tratamiento del cáncer de colon, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el 5-fluoruracilo es un falso nucleótido que incorpora un flúor en la posición 5, inhibe la timidilato sintetasa y en algunos casos se incorpora también a la molécula de pérdida de la timina, ¿sí? De la timina, con lo cual vamos a tener una formación de material genético deprimida o bien alterada. Acá tenés otra base, otro nucleótido, otro derivado, que es la citarabina. ¿Sí? Bueno, la citarabina inhibe la ADN polimerasa y también se puede incorporar al ADN y existe una correlación entre la citarabina incorporada al ADN y la citotoxicidad originada. ¿Sí? Bueno, la citarabina es un antimetabolito que inhibe la síntesis del ADN y su mayor efecto citotóxico ocurre sobre la fase S del ciclo celular, que era la fase sintética. Gemcitabina también inhibe la síntesis del ADN, penetra en las células mejor que la citarabina y tiene mayor afinidad por las enzimas. ¿Sí? Bueno, se ha utilizado en el carcinoma de páncreas, en el carcinoma de mama y en el carcinoma de vejiga. ¿Sí? Bueno, pero para que veas que esta idea es razonable, también vamos a tener falsos nucleótidos que deriven de la estructura de la purina. Y así vamos a tener, por ejemplo, la 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina, que genera una gran inhibición de las enzimas del ácido fólico y de la duplicación del ADN. ¿Sí? Se utiliza sobre todo en el tratamiento de ciertas leucemias, tioguanina y mercaptopurina. ¿Sí?
Bueno, y finalmente vamos a tener otros análogos, hasta análogos del grupo fosfato, ¿sí? Bueno, un análogo del grupo fosfato es la hidroxiurea, ¿sí? La hidroxiurea va a, va a inhibir una enzima que se llama ribonucleótido reductasa, y esto va a también detener la fase sintética de la duplicación del ADN. La hidroxiurea se utiliza sobre todo en el tratamiento de las leucemias, ¿sí? Bien, vamos a los fármacos que se fijan a la tubulina. Si se fijan a la tubulina, son drogas que actúan en la fase mitótica. ¿Por qué? Porque la tubulina era aquella que generaba la unión de los cromosomas y la separación, ¿te acordás? Bueno, estos fármacos se unen a la tubulina, por lo cual los cromosomas no van a poder separarse. Te presento a los primeros, a los alcaloides de la vinca, ¿sí? Vamos a tener a la vincristina y a la vinblastina. Son dos alcaloides que derivan de la planta vinca, de los cuales después tenés la vindecina y la vinorelbina, que son análogos semisintéticos. Los alcaloides penetran en la célula merced a un sistema transportador. Dentro de ellos interaccionan con la tubulina, que es una proteína que forma los microtúbulos del uso cromático, ¿sí? En la mitosis. Por lo tanto, van a detener la mitosis en la metafase. Mira, te muestro los alcaloides, vinblastina, vincristina y vinorelbina. Segura, esta parte tiene más que ver con farmacognosia que con química medicinal, ¿sí? Vinblastina, vincristina y vinorelbina. ¿Para qué se utilizan en el tratamiento del cáncer de mama y otros cánceres? Taxanos. Los taxanos son otras estructuras que derivan de una planta, de un árbol que se llama Taxus brevifolia, y también favorecen la polimerización de la tubulina, que va a generar microtúbulos muy unidos y estables, pero no funcionales, ¿sí? Por lo cual no van a tener la función dinámica de separar los cromosomas, ¿sí? Bueno, vamos a tener dos grandes estructuras derivadas, el paclitaxel y el docetaxel. El docetaxel es más potente que el paclitaxel. Como ustedes ven, su estructura corresponde más a fitoquímicos que a la parte de química molecular. Bueno, vamos a inhibidores de la topoisomerasa. Los que yo te decía que eran antibióticos antineoplásicos. Y van a ser estructuras que van a inhibir la topoisomerasa. ¿Te acordás cuáles eran las topoisomerasas? Eran una familia de enzimas que tenían la capacidad de replicar el ADN o bien de transcribir el ADN en ARN. Y básicamente eran una serie de estructuras enzimáticas que se unían a la doble cadena de ADN y venían recorriéndolas básicamente como un tren. Bueno, los inhibidores de la topoisomerasa son estructuras químicas que tienen la capacidad de formar un enlace estable con una parte del ADN, a partir de lo cual van a alterar ese recorrido y esas interacciones de la topoisomerasa con el ADN. Si querés tener una buena imagen de esto, sería, por ejemplo, poner una camioneta en el medio de las vías del tren, ¿sí? La topoisomerasa sería el tren, las vías del tren son el ADN, y nosotros vamos a poner una estructura que va a bloquear la progresión en el ADN de la topoisomerasa, con lo cual vamos a alterar la duplicación y replicación del ADN, ¿sí? Bueno,
Un poco es eso lo que yo te estaba explicando. Estas estructuras lo que van a hacer es generar un complejo que no sea funcional a partir del ADN y van a bloquear la función normal de las topoisomerasas. Mira, acá te muestro algunas drogas. Los inhibidores de la topoisomerasa 1 son el irinotecan y el tepotecan, ¿sí? Son inhibidores de la topoisomerasa 2, el etopósido y el tenipósido, que son glucósidos semisintéticos de la podofilotoxina que se extrae de una planta, el Podophyllum pentatum, ¿sí? Bueno, son estructuras complejas que si tuviésemos que hacer alguna relación estructura-actividad, no tienen muchos derivados y básicamente van a tener una estructura de ciclos, ¿sí? Aromáticos, ciclos fusionados, que interaccionan con la doble cadena de ADN. Bien, acá tenemos a los inhibidores de la topoisomerasa 1, irinotecan y topotecan. Acá tenés los de la topoisomerasa 2, etopósido y tenipósido. Como yo te decía, son estructuras complejas que derivan de las plantas. Después te voy a decir por qué es tan interesante esto, porque realmente le da un valor al experimentar en estructuras de fitofármacos, de medicamentos vegetales. Bueno, y acá vamos a hablar de los agentes alquilantes, ¿sí? Los agentes alquilantes son estructuras que van a continuamente reaccionar con el ADN. Al reaccionar con el ADN van a prácticamente alterar la estructura del ADN doble, con lo cual van a estabilizar el ácido nucleico por encima de la capacidad que tienen las topoisomerasas de restricción de ir arreglando las secuencias alteradas. El resultado es que genéticamente la célula se va a inestabilizar y probablemente muera o deje de poder duplicarse, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de mostazas niteogenadas. ¿De dónde salió este nombre tan ridículo y tan gracioso? Te cuento, sale de la Primera Guerra Mundial, del gas mostaza. El gas mostaza tenía una parte de la molécula que era muy activo y que daba lugar a un efecto irritatorio en las vías respiratorias. Bueno, esta misma estructura química activa del gas mostaza se varió un poco y se notó que tenían efecto en el tratamiento de enfermedades neoplásicas. Por eso a todas estas drogas se les llaman mostazas niteogenadas. Déjame que te muestre este gráfico. Este gráfico es complejo de entender, pero en realidad es muy, muy fácil. Y si lo entendés, básicamente vas a entender todo el resto de la estructura y vas a poder fundamentar el comportamiento de la estructura. Mira, esto que tenemos acá se denomina cabeza de guerra, y sí, te cuento que es así, cabeza de guerra se llama, que es la parte de la mostaza niteogenada que va a actuar frente al material genético. Es básicamente un nitrógeno que tiene dos grupos metilo y un cloro. Esta amina tiene en forma duplicada esta estructura. Entonces tenemos una amina, metilo, metilo, cloro, y del otro lado el nitrógeno, metilo, metilo, cloro. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre lo que vos estudiaste en química orgánica 2. El cloro, que es muy electronegativo, se va a ir y se lleva los átomos, los electrones
el cloro se lleva los electrones, se lleva el doble, el par de electrones, entonces o el carbono va a tener una carga positiva y el carbono va a aparearse en forma no covalente con el orbital de 2 electrones que tiene el nitrógeno. Entonces se forma esta estructura con un nitrógeno positivo, pero formando parte de un pseudociclo muy reactivo que se llama ion aciridonio. ¿Sí? Bueno, el ion aciridonio lo primero que va a generar es un centro de reacción con cualquier nucleófilo, rico, con cualquier nucleófilo rico en electrones, ¿sí? El nucleófilo rico en electrones va a venir a unirse, va a unirse acá en el nitrógeno. ¿Por qué? Porque en este punto está deficiente de electrones. Cuando tengamos un nucleófilo rico en electrones, vamos a generar un enlace covalente, un verdadero enlace covalente. Bien, entonces vamos a tener un enlace covalente con este lado de la molécula y después vamos a tener un enlace covalente con el segundo cloro que se va del otro lado de la mina. El resultado que vamos a tener es que vamos a tener un entrecruzamiento entre las dos cadenas de ADN. Mira, acá te doy un ejemplo. Mira, acá tenemos una de estas mostazas nitrogenadas. ¿Sí? Esta es la cabeza de guerra. Mira, nitrógeno, metilo, metilo, cloro. Nitrógeno, metilo, metilo, cloro. Entonces, fíjate, el cloro se va a ir, ¿sí? Uno de los cloros va a reaccionar, se va a ir dejando este carbono con un déficit, este carbono con un déficit de electrones, con una carga positiva. Bien, en esta carga positiva va a reaccionar con algún otro nucleófilo. Generalmente la guanina es el nucleófilo y se va a formar un enlace covalente. Un enlace covalente. Pero después nos quedó para reaccionar la otra mitad de la molécula. Y la otra mitad de la molécula de la misma manera va a generar otro enlace covalente con la guanina. El resultado básicamente es que vos vas a ver entrecruzamientos alterados en la forma y en la estructura del ADN. ¿Qué son entonces? Mira, por estas estructuras se llaman mostazas nitrogenadas. ¿Y qué son? Agentes alquilantes. Por eso le llamaban agentes alquilantes. Fíjate acá cómo, por ejemplo, hicimos un enlace covalente a través de dos guaninas de diferentes cadenas de ADN. Acá ya se deforma la cadena y se vuelve más difícil el efecto, la corrección de la topoisomerasa. ¿Sí? Bueno, ahora déjame que te presente a las drogas. Déjame que te presente a las drogas. La ciclofosfamida, una droga importantísima, y la ifosfamida. ¿Qué sabemos de esta? Mira, como vos ves, no hay nada de difícil en esta estructura porque mira, de acá hasta acá tenemos básicamente lo que nosotros habíamos llamado cadena de guerra, cabeza de guerra, que es la zona reactiva de la molécula. ¿Sí? Y el resto de la molécula básicamente es una estructura que le va a dar las propiedades de la droga de disolverse, de metabolizarse, pero la parte activa principal es la que porta o la que lleva la cabeza de guerra, que es eso típico
típico de las mostazas nitrogenadas. La ciclofosfamida es recontra importante. En dosis alta la vas a utilizar como antineoplásico y a dosis un poco más bajas la vas a utilizar como inmunodepresor. Como inmunodepresor. Acá tenés otras drogas, el clorambucilo y el melfalano. Mirá, en el clorambucilo tenés la misma relación de estructuras que habíamos visto, la famosa cabeza de guerra acá, la cadena de guerra acá, y el resto simplemente son una estructura que permiten la aportación de la estructura que le va a conferir las propiedades de tiempo de vida media, disolución de la droga, ¿sí? Bueno, se usan poco estas dos drogas, sobre todo para el tratamiento de algunas leucemias, clorambucilo y melfalano. Bien, acá tenés un ejemplo. Mirá, este gráfico es el más gráfico para que vos te des una idea de cómo se produce la alquilación del ADN. Como vos recordaste, cada cabeza de guerra tenía la capacidad de generar dos enlaces con un nucleófilo y generalmente era la guanina. Entonces, mira, acá tenés la estructura de una molécula de una mostaza nitrogenada. Primero reacciona con la guanina de una cadena y después con la guanina de la otra cadena. El resultado es esta deformación que se va a dar en la cadena de ADN. Vos me dirás, sí, pero entonces seguro que tiene efectos adversos. Claro que tiene efectos adversos. Y la ciclofosfamida es un inmunodepresor que se utiliza también a dosis más baja para que no se repliquen los leucocitos, los linfocitos, con lo cual se lo va a utilizar en evitar el rechazo en pacientes con trasplante. Y en dosis más alta, se utiliza como antineoplásico. Bueno, ahora te voy a hablar de otros agentes alquilantes que son atípicos. No son mostazas nitrogenadas, pero son agentes alquilantes. Bueno, acá tenés dos, la procarbacina y la dacarbacina. Bueno, la procarbacina y la dacarbacina básicamente actúan en función de alquilar el ADN al reducirse el grupo acina, eh, por adición nucleofílica con alguna de las guaninas. ¿Sí? Y acá vamos al más importante. Bueno, una cosa que me olvidé de decirte, procarbacina y dacarbacina no se utilizan. Son estructuras para el tratamiento de algunas leucemias. Pero acá te muestro a la droga más importante de los alquilantes, el cisplatino. El cisplatino es una de las pocas drogas que vamos a utilizar en farmacología compuesta por un metal, ¿sí? Vos viste, todo lo nuestro eran formas alifáticas, aromáticas, e incluso con sustancias químicas dependientes de carbono, nitrógeno, flúor, en algunos casos halógenos, pero nunca utilizamos metales. Bueno, el cisplatino es una de las drogas que va a actuar a través de complejos del platino, que van a ser ricos en electrones, con la cual va a generar enlaces covalentes. ¿Sí? El cisplatino es un compuesto inorgánico en que el platino se encuentra en estado de oxidación +2. Tiene 4 enlaces dirigidos hacia las 4 esquinas de un cuadrado en cuyo centro se encuentra el átomo metálico,
conformándose así un complejo plano. El platino forma enlaces covalentes, por lo que sus reacciones se asemejan en cierto modo a las reacciones de sustitución del carbono. ¿Sí? En el ambiente acuoso de la solución del cisplatino, como se encuentra en los líquidos orgánicos, el platino puede formar enlace covalente con el agua que sustituye así un cloro, formándose un derivado acuo. La concentración de cloro que existe en el plasma, el cisplatino se puede encontrar en varias formas: dicloro, cloroacuo, diacuo. Cualquiera de estas formas tiene la capacidad de reaccionar con los productos nucleofílicos que se encuentran en la célula. Bueno, acá te presento al cisplatino, el de arriba, ¿eh? Como vos ves, el cisplatino va a estar formado por un complejo de coordinación plano del platino con 2 cloros y 2 grupos nitrógeno, 2 aminas. Bien, mira, acá tenés el cisplatino en su forma pura, pero ¿qué decía? Que decía que el cisplatino se da en forma líquida por vía intravenosa. Entonces, en forma líquida se propone que el cloro se va generando una forma aqua, ¿sí? Y posteriormente, acá tenés básicamente, viene un oxidilo como una sustitución nucleofílica de uno de los cloros. El cloro se va como agente saliente y después esta vendría a ser la forma aqua o cloroacuo, y posteriormente un nucleófilo que suelen ser el nitrógeno de la guanina, va a ser una segunda sustitución nucleofílica generando un enlace covalente con el platino. Y el cloro que quedó arriba hace la misma reacción con otra guanina de la otra cadena. El resultado es que vas a tener un efecto alquilante. El cisplatino no es una mostaza nitrogenada, es un agente alquilante. ¿Sí? Bueno, algo más para contarte. Te vas a cansar de ver al cisplatino en el tratamiento del cáncer, porque se lo utilizan muchísimas combinaciones. Una cosa que vas a acordarte es que si sos farmacéutico hospitalario o de sanatorios que trabajen con oncólogos, es que el cisplatino produce mucho vómito, estimula la zona quimiotáctica gastillo, con lo cual genera un gran estímulo para el centro del vómito. Tiene ciertas intolerancias, por eso, por supuesto, se suele utilizar otros derivados del cisplatino. Obviamente vos me dirás, ¿producen menos efectos adversos? Sí, pero además son mucho más caros. Bueno, tenés al carboplatino, acá tenemos al carboplatino, que cambia el cloro, pero por un buen grupo saliente como vendría a ser este éster, ¿sí? Y después tenemos al oxaliplatino, que también de alguna manera genera el mismo tipo de reacciones. ¿Cómo son estas reacciones? Bueno, el oxígeno se va llevándose el electrón va a estar estabilizado por resonancia, por lo cual básicamente el platino aparece como un átomo metálico con déficit de electrones, lo que mueve a que cualquier nucleófilo haga un enlace covalente. ¿Sí? Bueno, el cisplatino es el que más se utiliza. Vamos ahora a los antibióticos antineoplásicos. Los antibióticos antineoplásicos se llaman antineoplásicos por aquella vieja costumbre que yo te había dicho, de que se le llamaba antibiótico a aquellas sustancias producidas por microorganismos. Bueno, entonces se les llama antibióticos antineoplásicos. Y vamos a tener entre ellos a las antiaciclinas, ¿sí? El primer antibiótico antineoplásico de la serie fue la daunorubicina, que se obtenía a través del Streptomyces peucetti,
Posteriormente se obtuvo un derivado llamado doxorubicina y otro denominado epirubicina. ¿Sí? Todos están constituidos por una estructura tetracíclica cromófora unida por un enlace glucosídico a un aminoazúcar. Mira estas estructuras. La aminoazúcar se denomina daunosamina y vamos a tener las diferentes estructuras van a estar formadas por ciclos fusionados, la daunorubicina, la doxorubicina y la ida-rubicina. ¿Sí? Bueno, estas estructuras se intercalan entre las dos cadenas de ADN y lo que hacen básicamente es bloquear eh, el, el, el movimiento molecular por el cual la topoisomerasa va recorriendo la doble cadena de ADN. ¿Sí? Bueno, estas drogas se utilizan muchísimo, sobre todo en el cáncer de mama, que es tan frecuente. Bleomicinas, ¿sí? Es una familia de glicopéptidos sintetizado por el hongo Streptomyces verticillis. Actúan produciendo roturas en las hebras de ADN de manera específica. La susceptibilidad a la bleomicina es máxima en la fase G2 o en la mitosis, pero también actúa en la fase G1. Forma una familia de glicopéptidos, ¿sí? Formadas por un hongo, ¿sí? La acción fundamental es la de producir roturas en las hebras del ADN de manera específica y no en otras moléculas como ARN o las proteínas. Estas roturas se manifiestan en forma de brechas, fragmentaciones y de lecciones del material cromosómico. Para ello, la bleomicina se intercala entre dos hebras de ADN, la porción amino de la molécula que posee un dipéptido con dos anillos diazólicos y un grupo dimetilsulfonio. Siempre se asocia a las bases guanina, separándola de su pareja citosina. Y mirá la estructura que es. Como vos ves, son estructuras de origen natural, por eso por ahí es tan importante la fitofarmacia en este aspecto, ¿no? En este aspecto. Bleomicina. Otra droga más, la mitoxantrona. Es un producto sintético con estructura de antiaquinona y relacionado estructuralmente con los antibióticos antiacíclicos. Produce enlentecimiento de la progresión del ciclo celular, pero ¿por qué? Porque traba una vez más el camino por el que recorre las topoisomerasa el ADN. Mirá la estructura, una vez más, un grupo, un anillo fusionado, ¿sí? Otro más, la mitomicina C. Bueno, este se utiliza muy poco, ¿sí? Muy poco. Eh, También estructuras de origen vegetal. La dactinomicina también. Todas estas estructuras tienen que ver, todas estas estructuras tienen que ver con bloquear el surco mayor en la doble cadena de ADN. Mira, este gráfico es el más adecuado. Mira, acá tenemos inserción en el DNA, por ejemplo, doxorubicina y todos los demás inhibidores de la topoisomerasa. Y acá tenemos al cisplatino generando enlaces entre diferentes guaninas de dos cadenas y acá tenemos la mostasa nitrogenada. Bueno, veamos algo de esto en la vida real. Veamos algo de esto en la vida real. Empecemos por los
las drogas antimetabolitos. La más importante, metotrexato. Busquemos metotrexato Argentina. Mirá, acá tenés el metotrexato de 500 miligramos, ¿sí? Este es el que se utiliza en quimioterapia. Mirá, acá tenés otro de 500 miligramos, es el uso estándar, el uso estándar para como fármaco oncológico. Pero te quiero mostrar el mismo metotrexato en 7,5 miligramos y viene en 7,5, en 10 y viene hasta en 25, se utiliza a dosis más baja como inmunodepresor en el tratamiento de la artritis reumatoidea, ¿sí? Mirá, ¿qué tenemos acá? Bueno, el metotrexato en artritis reumatoidea, mirá, acá tenés, no, 7,5. Mirá, acá tenés, este es el uso oncológico, metotrexato 1 gramo, 1000 miligramos. Y acá tenés el metotrexato para el uso en artritis reumatoidea, 10 miligramos, es decir, en diferentes dosis. ¿Cómo funciona su efecto inmunomodulador? Muy sencillo, limita la replicación de los linfocitos y los leucocitos, ¿sí? Baja, esto te da una discreta inmunodepresión como para disminuir la artritis reumatoidea. Y en dosis mucho más altas se utiliza en el tratamiento del cáncer. Vamos a otra droga importante, cisplatino. ¿Sí? Cisplatino. Acá tenés el cisplatino que se utiliza solamente en oncología. El cisplatino era un agente alquilante, ¿sí? No mostaza nitrogenada, un agente alquilante. Bueno, acá lo tenés, cisplatino para uso intravenoso, ¿sí? Viene en forma líquida para uso intravenoso. Ahí tenés platino. Después vas a tener su otro derivado, el carboplatino. Carboplatino. Acá tenés su otro derivado, carboplatino, todo en forma inyectable. Y tenés su otro derivado, el oxaliplatino. Oxaliplatino. Su otro derivado, el oxaliplatino. Oxaliplatino. ¿Sí? Oxaliplatino. Otra droga importante, la ciclofosfamida. Esa sí es una mostaza nitrogenada. Ciclofosfamida. También, mirá, en 1 gramo para uso intravenoso. Y se utiliza también como inmunomodulador y en forma oral. ¿Para qué? Para el tratamiento de una enfermedad autoinmune que se llama lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Ciclofosfamida. Bueno, hablemos ahora, doxorubicina, un
un antibiótico antineoplásico. Mirá, acá tenés doxorubicina 50. ¿Sí? Busquemos dedos, daunarubicina. Daunarubicina. A ver, acá tenés daunarubicina, ¿sí? Daunarubicina. Vayamos ahora a los agentes mitóticos. Busquemos paclitaxel Argentina. Acá tenés el paclitaxel Argentina. Todo por vía intravenosa, ¿no? Paclitaxel, acá tenés otro paclitaxel, ¿sí? Busquemos el otro, docetaxel Argentina. Docetaxel Argentina es su otro análogo más potente que el paclitaxel, ¿sí? Docetaxel. Como ustedes ven, forma parte de los tratamientos. A ver, busquemos ahora de vinblastina. Y acá tenés la vinblastina argentina y tenés acá la vincristina. Vinblastina y vincristina. ¿Sí? Ellos eran los otros inhibidores del uso mitótico. Bueno, ¿qué más podemos mostrar? Tenemos busquemos aminopterina argentina. Era como el metotrexate, era un análogo del metotrexate. No nos muestra la aminopterina. Sí, se utiliza, la verdad, muy poco. Bueno, vamos a seguir. Dejemos compartir esto. Bueno, volvemos acá entonces. A nuestro... A ver. Bueno, como ustedes ven, esperen que ya se lo comparto. Bueno, como ustedes ven, este gráfico nos habla del ciclo celular. Y fíjense cómo yo puse cada familia de diferente. Agentes alquilantes son el amarillo, los inhibidores mitóticos son verdes y subdivididos en alcaloides celeste, alcaloides de la vinca y taxanos. Bueno, ¿qué hace
una gran combinación de drogas, porque jamás hay que dar una sola droga, sino que se debe combinar un mínimo de 3 drogas que tienen que tener un mecanismo de diferente color. ¿Ves lo que ves acá? Diferente color. Por ejemplo, un cáncer de mama llevaría ciclofosfamida o un agente alquilante, ¿sí? Más un antimetabólico, un inhibidor mitótico, más o no un antibiótico. Diferente, porque vas a tener que fortalecer entre sí. No estarías utilizando dos drogas en un mecanismo de acción. ¿Por qué una cantidad alta de drogas? ¿Cómo resistencia? Impidiendo. ¿Qué es lo que ocurriría? Si yo diese células sensibles, ¿y quién se seguiría resistente? En cambio, si tú utilizas un clon o una estirpe de células cancerosas, es difícil que sea simultáneamente de drogas. Entonces, ¿cómo se piensa cómo se piensa en las... Miren, les voy a mostrar algo. Esta computadora, pero sí, busquemos los de internet. Dame un segundo. Les estoy buscando un ejemplo. Denme un segundito. Bueno, mira, acá te doy un ejemplo. Esquemas y pautas empleadas en quimioterapia adyuvante del cáncer de mama. Mira, como yo siempre te decía, se
se deben combinar. Entonces, mira, acá tenés un protocolo, se llama CMF, ciclofosfamida, meteotrexate y fluoruracilo. El FAC, fluoruracilo, adriamicina. Adriamicina es el sinónimo de vincristina y ciclofosfamida. Y después tenés el CAM-F, ciclofosfamida, adriamicina, meteotrexate, fluoruracilo, y en muchos casos se le suma otra columna con paclitaxel. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo cada tipo de droga tiene un mecanismo diferente. Ciclofosfamida es alquilante, meteotrexate es un antimetabolito que bloquea el ácido fólico y el fluoruracilo bloquea la timidilato sintetasa. Acá tenés alquilante, antimetabolito y adriamicina era la vincristina, un inhibidor mitótico, ¿sí? Y el CAM tenés un ciclofosfamida, un agente alquilante, un mitótico, la vincristina, meteotrexate, un antimetabolito y fluoruracilo, un inhibidor de la timidilato sintetasa. ¿Sí? Bueno, los más modernos incorporan el paclitaxel o el docetaxel, que es un inhibidor del uso mitótico. Y así continuamente va cambiando. Por ejemplo, se pueden incluir algunos anticuerpos monoclonales como el trastuzumab, otro que se llama Cetuximab, sobre todo para el tratamiento del cáncer de colon. Y bueno, la oncología es una de las especialidades de la medicina que va avanzando continuamente y que se va desarrollando continuamente. Bueno, esto sería todo por hoy. Abro el micrófono si alguno quiere hacer alguna pregunta, si alguno tiene alguna duda. Hola, profe. Hola. ¿Este tema todavía no lo subió o lo está por subir? Este tema forma parte de la unidad 7. Está en la unidad 7. La voy a volver a ver y probablemente suba algo del pedacito del libro español, el capítulo del libro español. Ah, bueno. Pero es unidad 7, inhibidores enzimáticos. Ah, bueno, profe. Profe, otra pregunta. Vio que ahora las misas ya pueden ser presenciales. En la que Sí, respecta a julio, agosto, las mesas, ¿tomará mira, presencial? yo voy a ir el miércoles a universidad y voy a preguntar y voy a averiguar eso. Ojalá sea presencial. La verdad que es lo mejor que podría ser. Y seguramente haremos una pregunta muy parecida a los múltiples choice del examen. Se contestan cinco preguntas. Y después, en el caso de que alguien esté flojo, habla de algún temita o una cosa así. Esa es la forma tradicional de nuestros exámenes. O sea, ¿es un múltiple choice también? Exactamente, a contestar. Por ahí les voy a mostrar cómo es alguno de nuestros... Sí, nuestro examen tiene dos partes, una parte escrita y una parte oral. La parte escrita, si la haces toda, si no hay problema, por ahí no pasás a la oral y directamente aprobás. Si estás un poco flojo, podés ir a la oral. Ah, bueno, profe. Y otra cosa, ¿habló con el profesor Bañay sobre la regularidad o le No, preguntamos más? yo mañana viajo y recién el miércoles me voy a dedicar a eso. Háblenle mañana a ustedes. Ah, bueno, estamos. Gracias, profe. ¿Vale? Muy bien. Chau, chau. Profe, y una consulta. ¿El jueves Sí. nos conectaríamos para hablar de algo más o hoy sería la última conexión No, sincrónica? no tenemos más temas. Más o menos hemos terminado el programa. Ah, ¿Dale? Chao, profe. Chau, chicos.